Ella, que estaba al otro lado de la pantalla, se preguntaba qué demonios estaba pasando. Se pone a mirar un poco y dice dentro de sí misma, que ahora que lo pensaba, ese es Choi Young-cheol del gremio Etiopía, ha oído que aunque es un jugador de rango B, se aprovecha que su tío es el líder del gremio. Y de repente sale alguien a quien Miso llama hermana, y le pregunta qué pasaba. Y por qué tenía esa expresión. Esta es Shin Taeri, también miembro del gremio Eden, jugadora de rango S de nivel 700, que al mirar la pantalla, parecía reconocer a esa persona. Y le pregunta si ese no era el jugador que intentaba reclutar en todo ese tiempo. Ella le dice que si se trataba de él, pero no sabe por qué está en esa horrible transmisión. Y mirándolo un poco, le dice que se mueve bien. Volvemos a la pelea, en donde el gordo maldecía. Y mientras esquivaba el fuertísimo ataque del prota, le dice que era un cobarde por atacar sin avisar. Sacando una bola de fuego, le dice que sin duda es un maldito delincuente y se la lanza. Este enseguida levanta su espada del piso y le da un corte a la gran bola de fuego que se acercaba peligrosamente hacia su posición, dividiéndola en el proceso en dos grandes ráfagas de fuego, que estallan por detrás del prota al tocar el pavimento, dejándonos este exquisito panel. Este lacayo se preguntaba quién diablos era él, la gente del chat y del público en general se preguntaban cómo lo había hecho. El prota decía dentro de sí, que desde que regresó en el tiempo, esta es la primera vez que su cuerpo se mueve como él quiere. Hace 3 horas, dice que gracias a la evaluadora, pudieron terminar el trato rápidamente y le agradecían por su esfuerzo. Ella, siendo un poco modesta y aún estando sonrojada por el malentendido, le dice que no dijera eso, el esfuerzo fue de ellos dos. El prota no sabía para nada de qué hablaba. El capitán se ríe un poco, y dice que en un día tan bueno como ese no podía faltar el alcohol. La invita a que fuera con ellos, ya que recibieron dinero, ella podía pedir lo que quisiera. El prota se disculpa y le dice que se tenía que ir, así que podían ir ellos dos. El capitán le pregunta qué le pasaba, o era porque le dio demasiado dinero, él le podía devolver un poco. El prota le dice que era una lástima, pero ya tenía un compromiso previo. El líder le dice que si eso era verdad entonces no se podía hacer nada. Y le dice a la evaluadora que entonces solo eran ellos dos. Pero ella le dice que tenía un compromiso súper importante. El prota, mientras miraba los que ahora son sus nuevos artefactos, decía dentro de sí que lo sentía, pero ahora mismo lo que sostiene sabe mejor que el alcohol. La evaluadora, mientras corría, decía que entonces los dejaba. El capitán por su parte trataba de que no se fuera, ya que no le quedaría nadie para festejar. Minutos después, había quedado solo. Saca los artefactos, y le dicen que la tasa de absorción de los artefactos de rango bronce es del 10% y debido al uso continuo de estos artefactos la tasa de absorción final es del 90%. El prota quedó aterrado debido a la tasa tan grande que obtuvo. La diosa de la suerte aparece y le dice que todo era debido a ella. El prota dice que normalmente podía obtener una 10ª parte por la tasa de absorción, y dice que como era de esperarse, las cosas que han sido tocadas por manos humanas eran las mejores. Y le dice a la diosa que ahora que lo pensaba, había algo que quería preguntarle. Ella era muy conocida por ser una constelación súper popular. Le pregunta si de casualidad ha oído escuchar de una constelación llamada Estudiante Ejemplar de Desarrollo Tardío. Ella se molesta un poco y le dice que hasta hace unos días decía que solo se enfocaba en ella. Ella le reprocha duramente, preguntándole si ya estaba interesado en otra constelación. Él le dice que no era eso, era solo que esa constelación significaba algo especial para él. Pero pensándolo bien, es comprensible que ella se sienta herida, así que se disculpa y le dice que solo lo olvide. Ella, que había escuchado atentamente, le dice que levante la cabeza. Y le dice que con su gran generosidad, le echará un vistazo a esa constelación por él. El prota le agradece por su favor. Y con su preocupación resuelta, ahora él también se daría un gran festín. Y comienza la sincronización de artefactos. Entran un total de 5 artefactos, por ende cayeron 5 platos. Esto fue catalogado como top 5 comidas para un hombre de verdad. El prota, al ver todos estos platos apilados, se le salieron las babas. Él pensaba que aunque los artefactos estén bastante usados, ¿quién diría que hasta la comida manifestada sería tan exquisita? Y eso le encantaba.
nada menos que artefactos con una tasa de absorción máxima de 90%, y se pregunta que una vez que termine todo cuánto más crecerá. De vuelta al presente, al cumplir con las condiciones se activa el título de duelo a muerte que obtuvo en la caza de lobos, y le dice al gordito que su poder de ataque estaba un poco tibio. Estas son sus estadísticas actuales, que son una locura debido a la velocidad a que crece. El gordito temblaba un poco, cosa que en el directo se alcanzó a notar. El prota le llamó la atención que se detuviera de la nada, quizás necesite tiempo para cargar, supongo. Pero enseguida el gordo arremete de nuevo con otra bola de fuego, pero esta parecía diferente. Miso grita preocupada a la pantalla diciendo que era peligroso, pero su hermana le dice que no se preocupara, ya que esa persona lo iba a esquivar. El prota se desliza entre las ráfagas con facilidad, y le dice que no olvidara su promesa. Y a gran velocidad se aproxima hacia su oponente y debido a que es un mago perderá apenas lo toque. Y decía eufórico que 5 millones y su mano, los cobraría ahora mismo. Por otra parte el lacayo al parecer había estado esperando el momento preciso para hacerle algo al prota. Así que en el momento siguiente, es detenido por una mina o una extraña energía. El gordo también lo sabía, a lo mejor es su modo Super Andy, y se alegra de que funcione. Se acerca deliberadamente y sacándole el dedo al prota le dice que había ganado. Esta habilidad al parecer se trataba de una congelación forzada, que como su nombre lo indica, comienza a envolver al prota con una gruesa capa de hielo. La hermana de Miso se preguntaba si también podía utilizar magia que no fuera de ignición, y que eso era bastante conveniente. Miso riéndose de forma misteriosa, le dice que escuchara bien lo que le iba a decir para que no se sorprenda. Luciendo bastante orgullosa, le dice que el prota es un jugador que incluso puede usar eliminación de malos estados, y le pide que no subestime su buen ojo, en unos momentos sabrá por qué quiere tanto que sea reclutado. Y que lo mire bien con sus propios ojos, pero algo la deja sin palabras a pesar de que ya estaba preparada para las sorpresas. Había un agujero en donde se suponía que debía estar el prota, y había desaparecido de la nada. El gordito se preguntaba qué demonios había pasado, aunque estaba antes justo delante del prota, se le escurrió entre las narices y se preguntaba dónde se había metido. Decía dentro de sí, que la habilidad se había activado correctamente, pero si no tiene una habilidad, como eliminación de estados alterados, era absolutamente imposible que escapara. Y mientras se preguntaba si él realmente era un novato, le estaba esperando sin darse cuenta un ataque desmedido el cual impacta de lleno en su espalda, estampándolo fuertemente en el suelo. Pero algo no salió como esperaba, pero miren esos ojitos jijiji. Lo que pasó era que se había salvado gracias al modo entrenamiento, el cual bloqueó el daño letal. La gente del chat estaba bastante emocionada y entretenida por el combate, decían que era una locura, y que el prota había utilizado eliminación de estados, pero uno de ellos fue más agudo y dijo que había utilizado más que solo eso. Y les pregunta si no les parecía que el prota parecía diferente de como estaba antes. Este tipo que ni me acuerdo cómo se llama decía dentro de sí, que ahora que lo mencionan, él parece tener un aura completamente distinta a la de hace un momento. Y se preguntaba qué truco era el que utilizó. Me gustaría mucho si fuera algún tipo de Asura. Taeri al otro lado de la pantalla, dice que parecía ser un tipo de habilidad despertada. Miso le pregunta de qué iba eso de la habilidad despertada. Taeri le dice que a simple vista parece del tipo trascendencia, o psicodélica, y por el color negro de sus ojos, parece ser más del tipo psicodélica. Según lo que sabe, esa habilidad hace que entres en estado de agotamiento extremo después de recibir daño, y en serio está diciendo que puede someter al enemigo sin recibir ni un solo golpe, debe decir que tiene bastante confianza. Miso le dice que eso no podía ser cierto, definitivamente había algo distinto pero, cuando estaba con ella, nunca utilizó una habilidad como esa. Además, una habilidad como esa cuesta mucho pero mucho dinero. Su hermana le dice que entonces en ese caso, solo hay dos posibilidades, o bien no necesitó utilizarlo mientras estuvo con ella. Esa suposición le hace cuestionarse. Su hermana observaba y pensaba un poco antes de decirle la segunda posibilidad, la cual era conseguir un medio para conseguirla en ese corto tiempo. Y eso nos lleva a la tasadora, que revisando los artefactos recientemente evaluados, descubre que había omitido algo grave. El artefacto que compró el prota,
Se suponía que había que hacerle una prueba de potencial oculto, el cual no hizo. Revisando la información del artefacto, descubrió que solo había un 0,02% de probabilidad que se pudiera obtener esta habilidad. Ella al ver eso decía que en serio el prota pensaba que con esa probabilidad pensaba obtener una habilidad oculta, y si de verdad consiguió superar ese nivel de probabilidad. Es prácticamente como si hubiera sido elegido por la diosa de la suerte. Bueno, eso a estas alturas era claramente un hecho, y allí estaba la diosa disfrutando del espectáculo. Esta habilidad, según se ve, es una habilidad para usar de último recurso, pero con las habilidades y destrezas del prota esto solo lo potenciaría más. Yo diría que al extremo ya de por sí no recibe golpes y no ha recibido en esta batalla, así que puede que el efecto secundario no se aplique. El prota encima de él le pregunta que con la prohibición de daño que harían con la apuesta del brazo, ¿será que apagan el modo entrenamiento y lo intentan otra vez? El gordito le dice que se fuera a la lamier, y concentra energía en su brazo. La impacta en el suelo consiguiendo el impulso necesario para poder liberarse, y a la vez decía dentro de sí, que lo había subestimado por ser un novato. Quien hubiera pensado que estaría a ese nivel, ahora tendrá que enfrentarse a él en serio. Primero, debe tomar distancia, y se detiene un poco a pensar si de verdad tiene algo de sentido esa situación, y se pregunta si el prota es realmente la misma persona de la que hablaba su compañero José Hongo. Si hubiera sabido que tenía este nivel, ni siquiera hubiera empezado esto desde un principio. Y lo mira diciendo si ese bastardo, solo estaba diciendo lo que se le venía a la cabeza. Este sabía que se le había salido de las manos, así que evita tener contacto visual con su amigo. Mientras que el gordo maldecía a su compañero, el prota le agarra la cabeza y le dice que ya era hora de acabar con eso. Ese era el momento del ajuste final, estampando su cabeza como quiere en el suelo, y sin duda le reinició el Windows con eso. Le dice que no se preocupe demasiado, gracias al modo entrenamiento evitará heridas mortales. En ese momento, el gordo se rinde y le dice que él gana. Le transferirá los 500 millones de inmediato a su cuenta. El prota le dice que estaba de acuerdo. A partir de ese momento la apuesta terminaba, pero lo que venía era una venganza completamente personal. Él pregunta de qué venganza estaba hablando. El prota le dice que desde el principio todo empezó por eso. Hace 3 días en el taller del centro. El mecánico le dijo que habían hecho la reparación, pero pronto tendría que enviarlo al desguace. Le dice que firmara allí, y que el modelo era demasiado antiguo, y ya no podría aguantar más. El prota le dice que eso no podía ser. El mecánico le comenta que sabía que le tiene mucho cariño, pero ahora era hora de decirle adiós. Después de llevarlo por un tiempo, estaba seguro de que él también había sido feliz. En ese momento, el auto le habla y le dice que él había sido muy feliz por haberlo llevado en todo ese tiempo. Eso hace que el mecánico y él estallen en lágrimas. Le lanza un puñetazo, y le dice que esa venganza era por su querido cacharro. El gordito le dice que por favor esperara, que lo sentía mucho, pero sabemos que eso no bastará. Al instante se sintió un olor repugnante, y las personas presentes estaban asqueadas de lo que estaban viendo. Debido a esto el prota también se detiene. La cosa era que el gordito, debido al miedo, se había hecho del 1 y del 2 al mismo tiempo. Y llorando seguía disculpándose. Creo que de milagro no se desmayó. Hasta aquí el vídeo. Muchas gracias a las personas que comparten mis vídeos, eso ayuda a que lleguen a muchas más personas. Saludos de mi parte a todos mis seguidores y mis futuros también. Muchas gracias. Chao. Eso es todo, amigos.